Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco, División de Diseño y Proyectos, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional de género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda mediante recorridos imaginarios, apoyándose en el material didáctico otorgado y en el recorrido físico virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. El pabellón del espíritu nuevo. Arquitecto Le Corbusier, del año de construcción de 1925 y está ubicado en Francia. El pabellón de l'Esprit Nouveau era un edificio temporal, construido en 1925 dentro del marco de la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París. Para Le Corbusier era la ocasión de mostrar de modo provocante sus ideas sobre la arquitectura y el urbanismo que había comenzado a desarrollar con Pierre Jeanneret desde 1922. Todas estas ideas eran totalmente inhabituales en una época donde el Art Nouveau era considerado ante todo como un arte decorativo. La relación ante este proyecto fue francamente hostil. La actitud de los organizadores de la exposición frente a un participante que expresa un rechazo total del arte decorativo, una valla de 4 metros de altura fue colocada alrededor del pabellón para ocultarlo a lo lejos de ojos del público. La misma fue retirada gracias a la intervención del ministro Beaux Arts en la inauguración de la exposición. El pabellón representa una nueva forma del espacio habitable, descartando toda noción decorativa. Le Corbusier trata de mostrar que la arquitectura está siempre presente en todo, desde el más humilde equipamiento doméstico a la mansión, el barrio, la ciudad, etc. Se trata de hacer la demostración de las posibilidades que ofrecen el hormigón armado y el acero para la arquitectura y en particular para la vivienda en serie, en un momento donde los materiales son considerados como indignos por los maestros de la arquitectura, y de probar que la industrialización de la construcción por elementos estandarizados no es incompatible con el arte. Contigua al pabellón se encontraba una rotonda accesible al público para la presentación de grandes proyectos de urbanismo. Dos dioramas exponían en aproximadamente 100 metros cuadrados la villa contemporánea de 3 millones de habitantes 1922 y el Plan Bayesian. Este plan recibe el nombre del industrial patrocinador, poniendo la creación de una ciudad de negocios en el centro de París. Estas perspectivas estaban acompañadas por planes de urbanismo y arquitectura totalmente revolucionarios para la época, verdadera visión del mundo del mañana. El pabellón de l'Esprit Nouveau era en realidad el modelo en escala natural de una de estas células. El prototipo de la villa constituyó uno de los modelos del movimiento moderno por la síntesis emblemática y radical de su propuesta. La célula familiar alojaba sus dependencias en interiores puristas, de refinado diseño y resolución constructiva, que se prolongaba
hacia jardines privados dispuestos en el espacio. Por otra parte, en el emplazamiento del pabellón existía un árbol que no podía ser derribado. La solución adoptada por Le Corbusier fue adaptar su arquitectura a las exigencias del sitio. El pabellón del Esprit Nouveau marca un hito en la evolución arquitectónica. El término mobiliario es reemplazado por equipamiento, implicando la clasificación de diferentes elementos necesarios para el funcionamiento del hábitat, como consecuencia de su funcionalidad. La exposición tuvo lugar en el centro de París, Francia, bordeando ambos márgenes del río Sena hasta rodear el Grand Palais. Cada uno de los expositores dispuso de un terreno suficiente para albergar su pabellón y el jardín respectivo. La unidad de vivienda constituye un ingenioso modo de sintetizar elementos como la privacidad y las comodidades propias de la vivienda individual, con el imperativo socioeconómico y urbano de la vivienda colectiva. En esencia, se trata de una unidad al estilo de las Maisons Citroën, con la recepción y la cocina en el primer nivel y los dormitorios en el segundo, balconeando sobre el Stade, solo que desarrollada alrededor de un patio-jardín en doble altura que funcionaba como el pulmón espacial de la unidad y al que los distintos habitantes se pueden volcar. Este patio-jardín integrado a la célula cumple la misma función que la Tuileries-Jardin, uno de los célebres 5 puntos que aparece ya desde el primer prototipo de la Citroën 1920, pero la terraza-jardín de la Citroën, concebidas como viviendas individuales, no podía subsistir en el caso de tener que ampliar las unidades. Al ubicar el patio-jardín en forma adyacente a la unidad, el conjunto se transforma en una célula apta para ser yuxtapuesta y apilada con otras semejantes en un edificio de vivienda colectiva. Como tal, aparecerá en diversos proyectos de la época, demostrando su notable versatilidad. Características estructurales: cumple con algunos de los 5 principios de Le Corbusier, entre ellos la estructura por pilotis, patio-jardín, célula que cumple la misma función que la cubierta ajardinada. Se puede observar una modulación estructural. Utilización de la nueva tipología material del momento: hierro y vidrio. Como concepto de la obra, la exposición sirvió a Le Corbusier como puntapié para mostrar a nivel internacional sus provocantes estudios sobre la nueva arquitectura que estaba desarrollando. Desde 1922, a su primo Pierre, Le Corbusier logra marcar un hilo en la evolución arquitectónica, al mostrar que esta nueva arquitectura, l'Esprit Nouveau, es capaz de ser original negando cualquier arte decorativo. Los espacios son pensados, incluyendo su amoblamiento, que Le Corbusier definiría como el término equipamiento, ya que estos pasaban a ser elementos funcionales, claves en el engranaje de la gran máquina para vivir. A su vez, Le Corbusier y Pierre utilizan dichos elementos, diseñados con medidas estándar e industriales, para separar
espacios con funciones distintas, lo cual era vanguardista en aquel entonces. Cada elemento era compuesto de forma que sean bellísimas piezas de arte industrial, pero sobreponiendo la función y eliminando la decoración. El dúo de arquitectos intentan en su proyecto demostrar que la revolución de lo que posteriormente se llamará movimiento moderno era capaz de influir a cualquier área de diseño, desde el siempre detalle constructivo hasta el urbanismo, pasando por prácticamente todas las escalas y niveles sociales: diseño industrial, de equipamiento, de barrios sociales, de mansiones y ciudades. El hormigón armado es el elemento en que se apoya para demostrar las capacidades que éste tiene para la creación de formas puras y bellas. Busca una ruptura y separación en lo clásico, mostrándonos un mundo completamente nuevo y distinto, de figuras simples que nunca antes habían sido descubiertas. Estas abrirían un abanico de posibilidades compositivas y funcionales, en especial para la vivienda en serie. También cabe enfatizar nuevamente que el pabellón era pequeña parte de un proyecto muchísimo más grande, que incluía un master plan de grandes dimensiones. En conclusión, también puedo mencionar, a la hora de hacer un análisis crítico de esta obra, es fundamental que contextualicemos a Le Corbusier en un marco histórico arquitectónico muy distinto al actual, si bien actualmente la belleza y simplicidad de respuestas del movimiento moderno a casi cualquier problemática arquitectónica está sumida. En aquel entonces se lo vio como un estilo poco arquitectónico, pobre en materiales y sin belleza alguna, tanto por la sociedad en general como por los grandes referentes de la arquitectura de aquella época. Lo revolucionario en ideas de Le Corbusier fue la funcionalidad, el concepto teórico y el aspecto neoplástico de su arquitectura. El proyecto presentado en esta exposición no solo era una pequeña vivienda aislada, sino que intentaba buscar una nueva reflexión arquitectónica de cómo funcionaban los espacios, sus medidas mínimas y a la vez impactar a una gran escala en el urbanismo de las ciudades. El arquitecto propone un nuevo tipo de sociedad a futuro, ordenada en espacios pensados para ser aprovechados al máximo, diseñado y lineal en todos sus aspectos, un nuevo tipo de hábitat humano donde éste se encontraría en características de comodidad y salubridad totalmente pensadas a cambio de un bajo costo económico. Todo esto bajo uno de sus logros más fundamentales que diferencia a esta nueva arquitectura del resto: llevar la arquitectura de vanguardia a todo y a cada uno de los niveles sociales. El bloque habitacional sintetiza y soluciona de manera racional elementos de la vida cotidiana, como es la privacidad de los espacios, siempre acotándose al imperativo socioeconómico y urbano de la vivienda colectiva. En planta baja encontramos la recepción, la cocina en conexión con el comedor estar. En el segundo piso se encuentran los dormitorios, que balconean en doble altura sobre el estar. Ambas plantas tienen una relación especial con el patio-jardín de doble altura, célula fundamental del pensamiento teórico del arquitecto suizo. Este espacio
En el proyecto a gran escala del edificio significaría un gran pulmón verde en disposición vertical. Entonces el proyecto logra convertirse en un bloque capaz de ser repetido y yuxtapuesto y apilado. Esto demuestra la calidad de planificación del arquitecto a la hora de proponer una vivienda social en todas las comodidades de una gran casa y notable versatilidad espacial.